Anko era de la tribu Akan y su espíritu alegre hacía que parte de su diario uniforme fuera una sonrisa que le colgaba de oreja a oreja como una hamaca. Ese arte del equilibrio tiene que ver con esa simbiosis del ingeniero y el poeta, Javier. Una interesante pregunta, Augusto. Creería que sí. A mí me ayudó, pienso que me ayudó mucho el haber seguido una carrera científica, porque me dio, sobre todo, estructura, me dio disciplina. Hay una frase que dice que el talento es común, pero que lo que diferencia a un escritor bueno del resto es, sobre todo, la disciplina, la constancia. Claro. El talento me parece que es fundamental tenerlo, pero lo que hace que uno llegue o no creo que es la disciplina. A ese talento sumarle la disciplina que requiere el oficio. A vos te gusta mucho el fútbol y yo suelo comparar con el fútbol en materia de disciplina, ¿verdad? Un buen centro delantero tiene que practicar todos los días. Un escritor tiene que escribir todos los días. Es lo recomendable, lo que decía Gabo, de mantener caliente el brazo. Uno tiene que estar en ese contacto, en ese comercio con la palabra, en ese tráfico diario, porque así como un carpintero hace una silla, una mesa, cuanta mayor cantidad de veces hace, va a ser más bueno en ello, ¿no? Se va a convertir en un experto. Y bueno, creo que es lo mismo. El de la escritura es también un oficio, al igual que la carpintería, tenés la orfebrería de la palabra. Y sí, pienso que ese es un elemento necesario, el estar en continuo contacto con tu instrumento, que es la palabra, el lenguaje. Para cuando transcurra esta generación, probablemente tu nombre va a estar escrito, evidentemente, así no hay dudas, entre los escritores más notables de este país, Javier. Yo no tengo dudas de ello. Mientras tanto, esa es la diferencia entre la literatura y el fútbol, ¿verdad? Para subsistir en el fútbol hay que tener éxito todas las semanas y el arte del reconocimiento o del justiprecio en la literatura lleva mucho más tiempo, ¿no? Sí, es un camino largo y complejo. Es que uno tiene que ganárselo a través de su trabajo, ¿no? Me parece que no basta con que escribas un libro y digas, bueno, ahí ya está mi obra maestra, admírenme, porque eso puede pasarle a Juan Rulfo, una persona de un talento fuera de lo común, muy fuera de lo común, pero creo que quienes somos más mortales tenemos que trabajar más. Y bueno, el escritor lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Escribir. Se supone que lo que le gusta y eso solo puede traslucirse a través de los títulos, la publicación, el trabajo constante. A eso yo estoy abocado. ¿Cómo es que un ingeniero electrónico quedó atorado en el caraguatatú de la literatura de pronto en la vida? Informático, ingeniero informático. Informático, perdón, sí. Informático, peor aún. Y bueno, a mí de pequeño me gustaba mucho la lectura. Mi papá tenía una biblioteca muy heterogénea, digamos, de títulos muy heterogéneos, pero ahí no faltaba la literatura. Recuerdo que abundaba la literatura francesa, por ejemplo, y había de todo. Mis primeros libros, los que más me gustaban, eran los de astronomía. Yo tenía una fascinación por el espacio y quería ser científico. Cuando, a medida que fui terminando mis estudios, quise seguir ingeniería genética, cosa que aquí no hay, ¿no? Hice mis averiguaciones y podía seguir una licenciatura en genética creo que era en Posadas. Bueno, eso estaba muy lejos de mi alcance, pero como siempre me gustaron también las ciencias, opté por la informática. Había estudiado desde jovencito y me gustaba mucho, me atraía mucho el ámbito informático. Terminé la carrera y apenas pude ya me aboqué hice un máster en literatura. Y bueno, así también le di un título a mi parte humanista, digamos, aparte de la científica. Y ahora estoy cursando un doctorado en letras en Argentina. Y también, aprovechando la pandemia que te deja más tiempo, estoy haciendo un máster en literatura comparada en la misma universidad. O sea, siempre me gustaron las letras,
pero como no pude seguir la carrera que yo quise en un principio, opté por informática, que también me gustaba. Y apenas pude, como dije, ya le di un título a mi otra vocación. ¿Y tu primera letra impresa tiene 20 años aproximadamente? 2005, casi 20. Casi 20 Sí, años. sí, sí. ¿Cómo podés describirnos estos casi 20 años del escritor que está en vos? Y hay una evolución, creo yo. Sobre todo fui tendiendo más hacia un lenguaje menos rebuscado. Mi primer libro se llama La luz marchita, un libro de cuentos. Estaba como mirando 400 años al pasado. Tenía ese lenguaje del siglo de oro, un periodo histórico que a mí me fascina, el de las letras españolas. Uno de mis maestros, uno de los mejores amigos que me dio la literatura es Quevedo, Francisco de Quevedo. Cuando yo descubrí su literatura en la época del colegio, quedé fascinado. Yo no podía creer, no podía entender cómo el lenguaje podía hacer esos prodigios, podía uno crear artefactos verbales tan maravillosos, con esos sonetos. Me quedé fascinado por el lenguaje, el ingenio que tenía Quevedo. Y bueno, por supuesto uno quiere imitar al principio a sus maestros. Y eso, tenía mucha retórica ese primer libro de cuentos que se llama La luz marchita. Y bueno, con el tiempo fui cambiando. Ahora trato de tener una retórica controlada, no exagerar con los adornos. También quizás es un aprendizaje que te dan los años y la lectura de otros maestros, como el caso de Borges, que es para mí otro de los faros de mi carrera. Sí, he leído una crítica de Mario Castel que es fantástica, además por la calidad que tiene Mario, Sí, para escribir y analizar. Y de todo, yo me quedé con este libro que me pareció una experiencia fantástica, sobre la cual te quiero pedir que nos hables. Se llama Manual de Esgrima para Elefantes, pero está muy ligado a tu vida, digamos, a tu experiencia en el África, esta madre África, como creo que nos escribiste. Contanos esa historia. Bueno, fui a África a trabajar, ejerciendo mi profesión de ingeniero. Fui a trabajar a una empresa de telecomunicaciones, una empresa de capital europeo que tiene sucursales o operaciones en África, en ese entonces América Latina y también en Asia. Y para mí fue un encuentro con otro mundo, un mundo diferente, donde había personas comunidades que tenían otros códigos, otras maneras de descifrar la realidad, otras formas de acercarse a la realidad por otros flancos. Y además, en África, que tiene más de 50 países del continente, por ejemplo, en Ghana hay varias tribus. Y me llamó la atención ese fenómeno. Son varias tribus que se unen y un día deciden: nosotros somos Ghana, esta es nuestra bandera, este es nuestro himno, pero manteniendo sus individualidades. Están, por ejemplo, los Ashanti, los famosos guerreros Ashanti, los Ga, los Akam. Y bueno, ahí en la empresa en la que yo estaba, podía interactuar con diferentes etnias, digamos, o gente de diferentes tribus. Y yo los escuchaba. A mí me encanta escuchar a la gente, porque está esta frase que dice que cada hombre es una historia. Y en realidad cada hombre son muchas historias. Yo dialogaba con ellos, y ese libro que tiene, no sé, creo que tiene 12 cuentos, en realidad pudo haber tenido 50, 60. Me anoté un montón de argumentos. Pero es fascinante, a ver, esa forma de hipocresía, digamos, con el África al respecto de... A veces reconocemos que es la base de todo el ser humano, digamos, ¿no? Y a veces también tardamos en recordar que acá hay mucho de magia, ¿no? Y tratamos en recordar que gran parte de la magia que existe en el continente nuestro tiene que ver con ese sincretismo con el África. Y digo hipocresía porque es un continente al mismo tiempo olvidado, avasallado y... Sí, África tiene la desventura de sus recursos naturales, que son muy apreciados por las potencias, bueno, de todos lados, ¿no? Y yo he visto eso en el Congo. Bueno, sabemos lo que sucede en Sierra Leona con sus diamantes, con el coltan en el Congo. En el Congo vi
mucha pobreza y verdadera miseria. Y también está esto de la alegría, cómo viven el fútbol ellos. Recuerdo que cuando fui por primera vez a África, llegué a Ghana y se disputaba este torneo, la African Cup of Nations, la Copa Africana de Naciones. Y ellos vivían era como los brasileños, con una pasión así como la brasileña, pero centuplicada. Tienen una verdadera pasión por el fútbol. Marcas de tu generación, como mirando el futuro un poco, y hoy también si querés, ¿quién es tu generación en el marco de quiénes eran las generaciones anteriores de escritores del Paraguay, Roa Bastos, lo que vinieron después? ¿Cómo ubicas a tu generación? ¿Qué síndrome tiene tu generación? Y sí, es el de una búsqueda. Creo que estamos en una búsqueda de la voz. La sombra de Roa es muy grande. La sombra de Roa es muy grande. A mí me encanta. Me parece que dudo que brote otro escritor de un talento como el de Roa en nuestra patria. Y bueno, veo que por un lado hay escritores de mi generación que lo admiran y otros que no. ¿Qué hace de Roa incomparable? Su manejo extraordinario del lenguaje, su amor a Quevedo también. Recuerdo una entrevista que le hicieran en una famosa revista. ¿Cómo se produce un Roa siendo que tuvo un proceso de acumulación de capacidades tan distinto al tuyo, por ejemplo, ¿verdad? No pisó la universidad, no. Eso lo ratifica como extraordinario, ¿no? Bueno, Roa tuvo, por un lado, el talento innato, y tuvo mucha suerte con sus estudios. Él estudió en un colegio importante aquí de la capital, tuvo acceso a bibliotecas de títulos grandes y tuvo sobre todo el exilio en Argentina, que le permitió crecer. Él mismo decía en una entrevista que le permitió alimentarse de grandes títulos que aquí no pudo. O sea, él tuvo el acceso al estudio, no basta el talento, Augusto. El talento solo no basta. Te interrumpí cuando hablabas de las características que hacen de Roa incomparable. Sí, su amor por las palabras. En esta entrevista que te comentaba, le preguntaban cuál es su escritor predilecto. Y él dijo Francisco de Quevedo, el mayor malabarista verbal que he conocido. Entonces yo en la época del colegio leí eso y bueno, dije, bueno, estoy por el buen camino porque el gran maestro... El Garrincha de la literatura. Exactamente, un genio. ¿Te gusta el fútbol? ¿Encontrás poesía en el fútbol? Sí, hay poesía cinética. O sea, poesía en movimiento, sobre todo en los de algunos jugadores extraordinarios, ¿no? Como en el regate, el dribbling. Hablamos de Zidane, Messi, son jugadores que son distintos a los iguales, ¿no? Tienen elementos que los hacen únicos. Hay un cuento de Fontana Rosa que compara el fútbol con las artes, que es maravilloso realmente, ¿no? Desde la simulación de los jugadores pidiendo un fútbol que es teatro puro, o sea, dudo que haya tanta capacidad. ¿Cómo es posible que tantos jugadores adquieran capacidad teatral, ¿no? Talento histriónico de primera magnitud. Vi ese cuento, hicieron un audiovisual. Sí. Maravilloso, realmente maravilloso. Así mismo. Es muy curioso porque trabajaste en la industria de la comunicación celular, que es como el sumum de la obsolescencia, digamos, ¿verdad? De aquello que tiene que acabar en 6 meses. Y al mismo tiempo trabajas con la palabra, con el relato, con la historia que es perenne. ¿Qué te dice eso en relación al manejo de los tiempos? ¿Cómo te adaptas, digamos? Ahí me tiraste una compleja. Bueno, déjame pensar mi respuesta para eso. Pero no te preocupes porque en televisión no se tiene que pensar mucho para responder. Sé que se edita. No, yo sé, esta es una ironía. No se tiene que pensar mucho. No, digo, tu tarea en ese ámbito es una tarea que está, digamos, presidida por la urgencia
Y mientras que el trabajar por la literatura es una cuestión que no tiene tiempo, ¿no? O sea, debe enriquecer tus pautas también eso, ¿no? Bueno, te voy a contestar ahora. Sí, pienso que son cosas diferentes, ¿no? Por un lado, el ámbito laboral, que como mencioné antes, me da esa estructura ahí, sí, todo es para ayer, sobre todo en el sector privado, ¿no? Y ahí tenemos metas y tenemos calendarios difíciles de cumplir. Plazos. Sí, plazos que siempre son urgentes. Y por el otro está lo de la creación. Me parece que son ámbitos distintos, pero que de alguna manera se influyen el uno con el otro, ¿no? Como mencioné antes, a mí me dio esta capacidad de estructurar. Entonces, una agenda y digo, bueno, tal día tengo que hacer tal cosa, tengo que escribir una monografía o tengo que escribir un cuento. Yo no tengo este síndrome de la página en blanco que le llaman, no, nunca he padecido de eso. Tengo proyectos a granel ahí en la computadora, divididos, obra teatral, cine, historieta, cuento, poesía. Entonces voy creando a medida que me acuerdo de algún detalle que quiero agregar, voy a la carpeta, busco el archivo, añado. Impresionante. Y llega un momento en el que algo hace clic, volviendo a la metáfora anterior, algo hace clic en mi cabeza y digo, bueno, ahora voy a hacer tal cuento. Como que me siento listo ya maduró suficientemente la idea en mi cabeza o en el archivo de texto que está ahí en la computadora. Y ahí me pongo a escribir 2-3 horas, el cuento está terminado porque pues ya fue pensado mucho. Yo camino 1 hora por día ahí en el patio de la casa y es una caminata creativa.